Muy buenas noches, acá estamos en una nueva edición de Puerta Abierta. Me acompaña en el día de hoy la doctora Julia Ramos, quien ella, es integrante de la Comisión de Género de la APEL, la Asociación del Personal Legislativo de la provincia de Santa Fe, y hoy nos va a estar contando un poquito acerca de un proyecto que lanzaron que es titulado Creciendo en Igualdad, que trata acerca de la prevención de violencia de género en el ámbito educativo, una problemática muy importante y que nos abarca a todos. Gracias, Julia, por estar acá. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, sí, la idea del proyecto, este proyecto nosotros lo estuvimos trabajando desde la Comisión de Género APEL durante todo este año. Sí. Y la idea del proyecto en sí, si bien tuvimos una parte de trabajo de campo que fue llevada a cabo en las distintas escuelas, donde colaboró con nosotros ADOP, que nos permitió acceder a algunas escuelas donde realizamos la práctica, o sea, la praxis en sí. El trabajo va orientado principalmente a hacer una recomendación para exigirle al Estado que cumpla con las responsabilidades asumidas respecto al tema de la educación atravesada por la perspectiva de género. Bien, ¿y cómo fue el trabajo de campo? Es decir, ¿cuáles fueron las escuelas con las que trabajaron? ¿En qué hipótesis se basaron? Sí, las escuelas fueron el Colegio Boneo y una escuela particular nucleada, como para tener dos realidades diferentes, que es la escuela particular número 1017. Y bueno, ahí trabajamos con los quintos y sexto grados de ambas escuelas, de ambos turnos. Y la experiencia, la hipótesis era de alguna forma tratar de trabajar, si bien evaluar las condiciones y la educación de los chicos respecto de los patrones estereotipados con los que crecemos y que socialmente nos atraviesan a todos, y trabajar sobre eso y para demostrar la necesidad de educar en igualdad y de alguna forma con perspectiva de género. Bien, y con los chicos trabajando, ¿cómo, digamos, qué recepción tuvieron con respecto a ellos, a también las docentes, que son, digamos, actores importantes en la escena del ámbito escolar, por supuesto? Sí, seguramente. Las docentes, bueno, nos comentaban la necesidad, que es imperioso trabajar sobre esta problemática, y es más, quedamos en contacto como para seguir haciendo cosas juntos y proponiendo cosas, algunos proyectos tanto con SADOP como con estas docentes, armar algunos proyectos como para capacitar a la planta docente. Y después con los chicos son geniales, porque ellos no tienen filtro, de alguna forma cuentan cómo es su forma de vida, y aparte te das cuenta con ellos que son sumamente permeables, que se puede generar un montón de cosas, porque algunos inclusive se sensibilizaron con la propuesta y muchos contaron cómo eran las dinámicas en su casa. Las chicas muchas veces sentían también la injusticia, comentaban la injusticia de cómo en la casa se reproduce, cómo las madres muchas veces son las que reproducen estas cuestiones, estos conceptos machistas de que las nenas son las que tienen que hacer las tareas de la casa mientras los hermanos juegan. Pero no, fue sumamente interesante porque en este trabajo ellos también pudieron visibilizar, si bien nosotros después le hicimos una devolución, la tarea iba orientada a que ellos mismos pudieran ir analizando a ver si era justo o injusto todo el reparto de las tareas en el hogar. Y bueno, creo que fue sumamente valioso tanto para ellos como para nosotros. Y me imagino que, bueno, dando por sentado un poco que los resultados fueron que sí, las mujeres generalmente se ocupan de los quehaceres domésticos más que los varones. Y sí, el 70% de las actividades del hogar, por lo menos en las encuestas que realizamos nosotros, el 70% de las actividades las hacen las mujeres, ya sean mamás, abuelas, tías, las que ocupen ese rol dentro de la casa. Y sí, la diferencia es abismal, y no solamente tiene que ver con una cuestión en el reparto de roles, sino con la baja responsabilidad de los chicos respecto y con la justificación de que eso era así, y que era así porque las mamás
son mamás, porque son las que mejor lo hacen, porque mamá, para eso es mamá. Eso te iba a preguntar, sí. ¿los chicos qué dicen al respecto cuando ustedes ponen en cuestión, digamos, cuestionan estos digamos, patrones socioculturales que ya están impuestos? Los chicos, ¿cuál es la mirada de ellos? Ellos, en su mayoría, antes de la actividad, nos daba la sensación que sí, los planteos eran esos, que por la historia o por, no recuerdo ahora bien la palabra que utilizó otro, por la historia o por la cultura, que por estas cuestiones las madres eran las que debían realizar esas tareas. Después de la actividad y con el cuestionamiento era como que iban modificando un poco el discurso o que se iban replanteando un poco. ¿Y mamá tiene derecho a tener tiempo libre? ¿Y por qué es la única que no tiene derecho a tener tiempo libre? ¿Y por qué? Sí, muchos decían que era porque papá trabajaba, entonces les hicimos levantar a ver cuántos tenían mamás que trabajaran fuera de la casa y era la mayoría, entonces claro. Ahí también se expresó un poco el tema de la doble tarea. Claro, que la madre trabaja fuera de la casa sí, y luego adentro de casa, adentro. Claro, y todo el trabajo que le espera a mamá cuando vuelve de trabajar. Y que ese trabajo se considera que ella está totalmente otorgado a una persona y no se cuestiona si realmente se podría colectivizar ese trabajo, si se podrían distribuir mejor esas tareas. También les dejamos el interrogante de alguna forma de si nosotros como sociedad estamos en condiciones de poder pensar en modificar estos estereotipos y bueno, si nosotros tenemos alguna posibilidad, ya que tenemos un ejemplo nuestro, que es de nuestra casa, si a través de ese espacio donde nosotros podemos hacer pequeñas modificaciones, estaría bueno que pudiéramos empezar a pensar en repartir de forma diferente las tareas. Y ustedes como equipo, ¿no? de trabajo, me imagino que si bien ustedes están planteando una cuestión, también es difícil de alguna forma pararse desde el otro lado porque uno inconscientemente lo tiene incorporado a eso de que la mujer tiene que realizar determinadas tareas o está como obligada, ya lo da como por sentado que por naturaleza es así. Sí, seguro. Este tipo de cuestiones nos llevó a replantearnos nuestra propia historia, nuestro propio lugar como mujeres. Pero bueno, dentro de todo, nosotras somos mujeres que en algún punto hemos hecho algún quiebre en algún momento para poder estar pensando en modificar estas cuestiones. Obviamente que estamos tan atravesados por la violencia simbólica, que es la que se da a través de todos los ámbitos, ya sean los medios, la escuela, todas las instituciones, que es un trabajo a diario poder visibilizar y contrarrestar toda esa campaña que hay de naturalización de la violencia. Sin duda podemos caer en alguna de esas situaciones, pero bueno, nuestro trabajo va dirigido a ir modificándolo. Y también una violencia simbólica, bueno, que por ahí empieza por ahí, pero que en el peor de los casos desemboca en violencia física, bueno, y en los femicidios que, bueno, son, digamos, el caso ya extremo, llevado al extremo. Sí, seguro. El tema de la violencia física es generalmente lo más visible, es lo que lo que vemos en los diarios y bueno, nuestra provincia lamentablemente lleva el mayor índice de femicidios en una tasa altísima de 300 mujeres que mueren que ya fallecieron por femicidios. Es aterrador el número. Pero después, al margen de eso, consideramos que hay otros tipos de violencias que son las que de alguna forma generalmente tienen mucho que ver con estas cuestiones. No se llega a un femicidio si no han ocurrido cientos de tipos de violencia hacia la mujer previas a esa instancia. Justamente volviendo, me parece importante recalcar, bueno, ustedes el jueves pasado estuvieron llevando a cabo una jornada donde presentaron este proyecto tan interesante. Y justamente otra de las licenciadas ahí que formaban parte, justamente comentó que hubo un incremento en comparación con el año pasado, en el 2015, que hubo 286 femicidios y este año, ya en lo que va del año, son 250. Es decir, son cifras muy altas comparados por ahí con otros países y
digamos, sí, ha nosotros aumentado. claro, nosotros no trabajamos puntualmente el tema de los femicidios. En la actividad lo tomó Viviana de la Siega, quien trabaja en una organización, en una ONG de mujeres, y está en el INSGENAR, que es el Instituto de Estudios de Género, pero bueno, creemos que a los femicidios generalmente las mujeres han sido vulneradas desde muchos otros lugares antes de llegar a esa instancia, y que creemos que la única herramienta que se puede utilizar, al margen de las punitivas, que son las que hoy se tienen en cuenta o que se aplican desde el Estado, la única herramienta para transformar de alguna forma y cambiar el paradigma de las relaciones entre los géneros es arrancar de raíz con la cuestión educativa desde el nivel inicial. Eso, Sostenemos y de alguna forma el proyecto nuestro va dirigido a recomendar al Estado que es imperioso trabajar sobre la educación en igualdad, porque lo que genera la violencia es la desigualdad. Estamos convencidos de que en la medida que no se modifiquen las cuestiones que hacen a las desigualdades, que no solo tienen que ver con las cuestiones de género, seguramente también tengan que ver con desigualdades económicas, con desigualdades que tienen que ver con otras cuestiones que hacen al grupo familiar también. Claro, sí, sí, por supuesto. Por eso está bueno abordar la prevención, es decir, digamos, agarrarlo de raíz de que cuando el chico está en el colegio, en la escuela, digamos, que hay ese proceso de formación que empieza a visualizar estas cuestiones. Sí, para nosotras es fundamental que ellos comiencen a relacionarse o comiencen sus primeros años a relacionarse desde otro lugar, con otro tipo de, inclusive en la jornada del jueves, lo comentaba muy bien Viviana de la Siega, quien ella refería que por qué no les enseñamos a los varones a ser buenos papás también, y no se ve habitualmente que a los niños se les regalen juguetes que están generalmente estigmatizados, que son para niñas, y también estaría bueno que ellos aprendieran a hacerse responsables de las cuestiones que tienen que ver con las tareas, ya sea con el hogar como con la paternidad, desde niños como lo aprenden habitualmente las niñas. Exactamente, sí, sí, ese es un punto totalmente importante, porque es ahí, me parece, cuando a la mujer le empiezan a otorgar ciertas tareas, dándole, por ejemplo, regalándole la cocinita, regalándole los bebés. Sí. ¿Por qué, digamos, al varón ya desde pequeño no se le puede inculcar darle un bebé, que él también ejerza la paternidad en los juegos didácticos, ¿no? Sí, también estuvimos trabajando con los chicos en las escuelas el tema de las profesiones, porque las profesiones también de alguna forma están catalogadas entre profesiones para mujeres y profesiones para varones, para hombres, y principalmente ellos están atravesados por los discursos que traen de sus propias casas, de que no, la mujer se tiene que quedar en la casa a cuidar de los hijos, como si una mujer no pudiera ser madre y también cuidar a sus hijos aunque ejerza una profesión. Entonces, como discursos bastante fragmentados y muchas veces con estereotipos machistas en cuanto a las funciones y a los lugares que les corresponden a la mujer. Por eso nosotras trabajamos fundamentalmente en el tema de la prevención, porque consideramos que es la única herramienta que tenemos para poder modificar este tipo de cuestiones. Bueno, esperemos que de a poquito, o sea, todo es un proceso, y que de a poquito todo se vaya transformando justamente para mejor, para todos estar mejor y no tener que llegar a la última instancia, digamos, al extremo de hechos totalmente aterradores y horribles que, bueno, son dolorosos para absolutamente todos. Nosotros nos vamos a un cortecito y enseguida volvemos. Gracias.